Función de los procesadores. Cuando se creó el primer procesador, su función principal era para realizar operaciones matemáticas simples desde una calculadora llamada BUSICOM, y rápidamente se volvió el centro de cómputo. Pero, ¿qué es un procesador? Es un componente electrónico donde se realizan los procesos lógicos. Pero, ¿qué es un procesador lógico? Tomemos como referencia algo más sencillo de comprender, como un integrado SN74LS08 con puerta AND o con puerta multiplicadora, integrado SN74LS32 con puerta OR o con puerta sumadora. ¿Cómo funcionan? Esta cumple su función como la describe, multiplicar o sumar ceros o unos lógicos. A esto se le denomina también si hay flujo de corriente o no. Pero debido a que es más sencillo utilizar el sistema binario de ceros y unos, utilizaremos esto para explicar de forma digerible la información. Entonces, la función de la compuerta AND es multiplicar. Por lo tanto, si tenemos dos ceros, el resultado será 0. Si multiplicamos 0 por 1, el resultado será el mismo, al igual de su forma contraria. Sin embargo, si multiplicamos 1 por 1, el resultado será 1. La función de la compuerta OR es sumar. Por lo tanto, si tenemos dos ceros, el resultado será 0. Si sumamos 0 más 1, el resultado será 1, al igual de su forma contraria. Si sumamos 1 más 1, el resultado será 1, ya que estamos usando el sistema binario. Entonces, ya que sabemos esto, en un procesador de una computadora funciona igual que esto. Sin embargo, en un procesador sencillamente se le puede decir un arreglo de transistores o compuertas en un mismo integrado. 1971. El Intel 4004. Este fue el primer microprocesador del mundo, creado por un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Ese desarrollo impulsó una calculadora de BUSICOM 1 y dio camino a la manera para dotar de inteligencia a objetos inanimados, así como una computadora personal. 1974. El Intel 8080. El 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega nombrada en base al destino de la nave espacial Starship del programa de televisión Viaje a las Estrellas. El MSI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CPM80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio en aquel entonces de $395. En un periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estas computadoras personales. 1978. Los Intel 8086 y 8088. Una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales. El IBM hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto, con el 8088, el llamado IBM PC. El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías en la prestigiosa revista The Fortune, y la misma nombró a la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 60. 1982. El Intel 80286. El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esa compatibilidad del software sigue siendo un sello de su familia de microprocesadores de Intel. Luego de 6 años de su introducción, había un estimado de 15 millones de PC basadas en el 286 instaladas alrededor del mundo. 1985. El Intel 80386. Este procesador Intel, popularmente llamado como 386, se integró con unos 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits, con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual. 1989. El Intel 80486. La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada. Todo ello integrado con el propio chip del microprocesador. Esas mejoras hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos en la par que el i386 y i387, operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado, con el que se aceleró notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU, las operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de manera prácticamente independiente a la función del procesador principal. 1993. El Intel Pentium. El microprocesador Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits,
cada uno equivalente a 486 de XU y el otro equivalente a 486 SX. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso a memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits. Para las operaciones internas y los registros también eran de 32 bits. Las versiones que incluían instrucciones MMX no solo brindaban al usuario un más eficiente manejo de las aplicaciones multimedia, como por ejemplo la lectura de películas de DVD, sino que también ofrecía velocidades de hasta 233 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium se mencionó en las historietas y en charlas de la televisión a diario. En realidad, se volvió una palabra muy popular después de su introducción. 2000. El Intel Pentium 4. Este es un microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo, desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras consideradas respecto al anterior P6. Intel sacrificó el mejor rendimiento de cada ciclo para obtener un cambio mayor de cantidad de ciclos por segundo y una mejora de las instrucciones de SSD. 2006. El Intel Core Duo. Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo, CPUs 2x2 MCM, módulo multichip, de 4 núcleos, con el conjunto de instrucciones x86-64 basado en la nueva arquitectura Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a la velocidad de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía, comparados con las anteriores de NetBurst de los CPU Pentium 4D2. La microarquitectura Core provee de etapas de decodificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de CPU Core 2 mientras se incrementa la capacidad de procesamiento. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía, de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrando en las tablas de disipación de energía del CPU. Esta gama de procesadores fueron fabricadas de 65 a 45 nanómetros. 2011. El Intel Core Sandy Bridge. Llegan a reemplazar los chips de Nehalem, con Intel Core de i3, Intel Core i5 e Intel Core i7, serie 2000 y Pentium G. Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre de clave de Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core, que no tienen sustanciales cambios en la arquitectura respecto al Nehalem, pero sí los necesarios para hacerlos más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core, con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operación en multimedia. Llegaron la primera semana de enero en 2011. Incluye un nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y un GPU integrada de hasta 12 unidades de ejecución. Ivy Bridge es la mejora de Sandy Bridge a 22 nanómetros. Ahora, una curiosidad. Sabiendo que un procesador funciona con transistores, ¿podríamos construir un procesador de transistores comunes comerciales? La respuesta, sí. Sin embargo, deberíamos comprar 774 millones de piezas de transistores para igualar el procesador de un Intel Core i5 con un precio aproximado de 232 millones de dólares. Por cada transistor ensamblado sería un tamaño de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados.